Bienvenidos a El Debate. El cierre de un año es, casi por tradición, un momento de balance y de promesas de cambio. El material que analizamos hoy, un discurso motivacional sobre la transformación personal, nos ofrece un modelo muy claro: la superación a través de una autoevaluación rigurosa y, sobre todo, una acción decidida. Y esto nos sitúa ante una pregunta fundamental, ¿no?, que resuena con fuerza en estas fechas. ¿Es la vida que tenemos, como sugiere la fuente, la suma exacta de nuestras decisiones diarias, o esa visión simplifica quizá en exceso la realidad? Hoy vamos a explorar esa tensión. Yo defenderé que la responsabilidad personal radical a través de decisiones firmes y de modificar hábitos es el motor principal y diría suficiente para una transformación vital significativa. Y yo por mi parte, pues argumentaré que, si bien la voluntad es un factor indispensable desde luego, esa idea de una responsabilidad total, individual, ignora barreras psicológicas y contextuales que son cruciales, y eso convierte el modelo propuesto en una hoja de ruta que para muchos puede ser irrealizable y, hasta contraproducente. Mi postura se ancla en la tesis central del discurso. A ver, nuestra realidad actual es el eco directo de nuestras acciones repetidas. No es una cuestión de deseos, ni de intenciones, ni de suerte. Si uno se siente estancado, la fuente es tajante. Has repetido las mismas conductas una y otra vez sin detenerte a revisarlas. La salida de ese bucle es lo que el autor llama la decisión firme, un punto de quiebre consciente que, según él, distingue a quienes avanzan. Y me parece clave la afirmación de que las personas que progresan no son necesariamente las más inteligentes, sino las que, en un momento dado, toman una decisión y se aferran a ella. El método que propone es pragmático, muy directo: realizar una revisión anual de vida por escrito, con una honestidad brutal, sobre 4 pilares: finanzas, relaciones, salud y propósito. Los ejemplos que se citan son para mí la prueba de su eficacia. Daniel, que supera su miedo a emprender, o Laura, que logra eliminar sus deudas al darse cuenta de un pequeño gasto diario. Sus vidas no cambian por un factor externo, cambian por una decisión interna. El poder, desde esta óptica, reside en el individuo. Claro, y esa es la promesa seductora de este tipo de discursos, ¿verdad? La idea de que con una sola decisión puedes rediseñar tu vida. Es un mensaje de un poder inmenso, y entiendo perfectamente su atractivo. Sin embargo, mi perspectiva es que este modelo, que es muy potente en su simplicidad, es también peligroso precisamente por lo que omite. Atribuir la totalidad de los resultados vitales al individuo me parece una visión, reduccionista. Ignora por completo factores estructurales que condicionan esas decisiones. Pensemos un momento en el caso de Laura y su gasto de más de $5.000 al año. El discurso lo enmarca como un simple fallo de disciplina. Pero, ¿y si ese hábito no fuera la causa, sino el síntoma? Si fuera una respuesta al estrés crónico, a la falta de tiempo por tener 2 trabajos. El modelo no contempla esas posibilidades. Y lo mismo con el miedo a fallar de Daniel. Describirlo como una simple falta de decisión es subestimar, décadas de investigación en psicología. El miedo no siempre se vence con pura voluntad. A menudo necesita herramientas, apoyo. Por eso creo que esa idea de que tú eres la causa y por tanto puedes ser el cambio es un arma de doble filo. Puede empoderar, sí, pero también puede generar una culpa paralizante cuando, a pesar del esfuerzo, el cambio no llega. Me parece que tocas un punto clave, que es nuestro primer gran terreno de desacuerdo: la naturaleza misma de los malos hábitos. Desde mi lectura del texto, estos se definen como conductas pequeñas repetidas, resultado de una deriva, de una falta de decisión. Son en esencia elecciones, aunque, con el tiempo se hayan vuelto automáticas. Y la solución que se propone es, por tanto, un acto de voluntad consciente. Es un proceso casi de ingeniería personal. Cito: no puedes eliminar una mala conducta sin poner otra mejor en su lugar. Esto implica un proceso activo: conciencia, decisión y sustitución deliberada. No es magia, es metodología. A ver, es que ahí es donde mi perspectiva difiere radicalmente. Llamarles simplemente elecciones o falta de carácter es pasar por alto la complejidad del comportamiento humano. Muchos de esos hábitos silenciosos, la procrastinación, el gasto compulsivo, comer mal bajo presión, no son simples fallos de disciplina.
Con muchísima frecuencia son mecanismos de afrontamiento, son respuestas a problemas subyacentes mucho más profundos. Ansiedad, soledad, agotamiento. El discurso se queda en la superficie tratando el síntoma, que es el hábito, sin ni siquiera preguntarse por la posible enfermedad, ¿sabes? ¿Pero no crees que incluso en esos casos el primer paso para abordar la enfermedad sigue siendo una decisión consciente? La decisión de buscar ayuda, la decisión de cambiar de entorno. Es una condición necesaria, por supuesto, pero no suficiente. Pedirle a alguien que simplemente decida cambiar un hábito que funciona como un parche emocional es como pedirle a alguien con una pierna rota que decida correr un maratón. Es ignorar la herida. El discurso sugiere que basta con cambiar la bombilla, cuando a lo mejor lo que falla es toda la instalación eléctrica. Se enfoca en el qué, el hábito, pero ignora por completo el por qué. Y sin entender el por qué, el cambio es en muchos casos insostenible. Vuelves a caer porque la necesidad que hay debajo sigue ahí. Entiendo el argumento, pero creo que subestimas el poder transformador de la acción. El discurso no sugiere que sea fácil, sino que la acción precede al cambio interno. Pero esto nos lleva a otro punto de fricción, el momento de decisión. El texto no habla de un cambio gradual, sino de un cierre con intención, un punto de inflexión drástico. Se pone como ejemplo al orador que se aisló durante 3 días, o a Daniel, que le hizo 2. Este acto de retirarse del ruido, de hacerse las preguntas difíciles, se presenta como un catalizador potentísimo. Y yo sostengo que esa posibilidad, la de la confrontación radical, es accesible para cualquiera que realmente la elija. Como dice el texto, decidir es decir, empiezo ahora, no mañana, ahora. Comprendo la fuerza narrativa de esa idea. La epifanía en el aislamiento tiene un punto casi heroico. Pero, seamos honestos, plantea una seria cuestión de privilegio. Cuando el texto habla de aislarse durante 3 días, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién puede permitirse ese lujo? ¿Una madre soltera con 2 empleos? ¿Alguien que cuida a un familiar? El modelo de cambio que se propone, ese momento de retiro, asume un nivel de autonomía, de tiempo y de recursos que sencillamente no es universal. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que porque no todo el mundo puede alquilar una cabaña en el bosque, el principio es inválido? Yo creo que el aislamiento físico es una herramienta, una metáfora del verdadero acto. Crear un espacio mental para la reflexión. La esencia no es el lugar, es la intención. Esa confrontación se puede hacer en el autobús, con un cuaderno, levantándose una hora antes o renunciando a ver la televisión. La clave es la decisión de crear ese espacio. Lo que quiero decir es que presentar esta decisión como un acto de pura voluntad, desligado de las circunstancias materiales, es obviar una parte fundamental de la realidad. Para esa madre soltera, esa hora extra de sueño puede ser más necesaria para su supervivencia que una hora de introspección. Para el trabajador agotado, la energía mental para esa confrontación radical simplemente no está disponible. O sea, el discurso presenta el cambio como una opción en un menú del que todos pueden elegir, pero ignora que muchos ni siquiera tienen acceso a ese restaurante. No todos partimos de la misma línea de salida, y la energía para tomar esas decisiones firmes no es un recurso infinito igual para todos. De acuerdo, el punto de partida no es el mismo para todos. Eso es innegable. Pero el discurso argumenta que el cambio no depende del punto de partida, sino de la dirección que se elige. Y esa dirección está determinada por otro pilar, la identidad. Fíjate que el texto dice algo muy potente. Necesitas construir una nueva forma de verte a ti mismo. Sostiene que el cambio de conducta es una consecuencia del cambio en la identidad autopercibida. Lo expresa con una claridad meridiana. Alguien ordenado actúa con orden. El proceso es de dentro hacia afuera. Primero decides quién quieres ser. Voy a ser una persona que cuida su salud. Y luego actúas en coherencia. Y la clave, que me parece brillante, es que la acción precede a la confianza. No esperas a sentirte sano para comer bien. Empiezas a comer bien para construir esa identidad. Es un argumento psicológicamente muy astuto. Sin duda, la idea de actúa como la persona que quiere ser tiene base científica, sí. Pero de nuevo, peca de un individualismo extremo. La identidad no se construye en un vacío, en una conversación íntima con uno mismo. Nuestra identidad está profundamente moldeada por nuestro entorno, por las experiencias que hemos vivido, por los mensajes que la sociedad nos ha repetido.
y por las oportunidades reales que se nos presentan. Pero, ¿no es precisamente esa la batalla? ¿La de imponer tu identidad elegida sobre la que el entorno te quiere asignar? Es que no es una batalla en igualdad de condiciones. Decir, a partir de hoy voy a verme como una persona de éxito, tiene un poder muy limitado si el sistema te niega el acceso a la educación o a un trabajo digno por tu origen. La imagen que tienes de ti mismo es, en muchos casos, un reflejo de cómo te ha tratado el mundo, no solo una lección personal. Pretender que podemos rediseñar nuestra identidad por pura fuerza de voluntad, sin tener en cuenta el peso de la historia personal y del contexto social, es, en el mejor de los casos, ingenuo. Es como decirle a un pez que decida desarrollar pulmones. La pecera, el contexto, importa, y mucho. A pesar de los importantes matices que hemos discutido, y reconozco la validez de muchos de tus puntos, mantengo mi convicción. El punto de partida de cualquier cambio, por complejo que sea, reside en la asunción radical de la responsabilidad personal. El mensaje central del discurso es de un empoderamiento profundo. El control, en última instancia, está en tus manos. Reconocer las barreras externas es crucial para entender el mapa, sí, pero no debe convertirse en una justificación para no empezar el viaje. La transformación siempre empieza con la decisión de cambiar lo que sí está a nuestro alcance. Nuestras acciones diarias. Es el único poder real que tenemos. Por supuesto. Y yo reconozco el valor fundamental de la agencia personal. Sin esa chispa, no hay movimiento. Sin embargo, mi conclusión es que un modelo de cambio que aspire a ser sostenible y sobre todo compasivo debe ser más holístico. Debe integrar esa responsabilidad individual con un reconocimiento honesto de las limitaciones. La voluntad es la chispa, pero a menudo no es combustible suficiente para todo el trayecto. Ignorar el estado de la carretera o la meteorología nos condena a un ciclo de esfuerzo, frustración y, en última instancia, culpa. Sin duda. Este diálogo pone de manifiesto la enorme complejidad que tiene la transformación humana. El discurso original nos obliga a mirarnos al espejo, a examinar nuestro poder y nuestra responsabilidad, a dejar de buscar excusas y tomar las riendas. Es una llamada a la acción. Y al mismo tiempo, un análisis crítico como este nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Nos empuja a reconocer esas fuerzas que a menudo escapan a nuestro control. La voluntad y el contexto no son enemigos. Son, digamos, dos bailarines en la misma pieza. Al final, el material nos ofrece herramientas muy valiosas. Quizás la sabiduría no esté en elegir un bando, sino en encontrar un equilibrio, usar la fuerza de la decisión personal para actuar con contundencia, dentro de nuestro círculo de influencia, por pequeño que sea. Exacto. Y a la vez tener la humildad para entender el contexto más amplio, para saber cuándo necesitamos ayuda y para dejar de culparnos cuando la voluntad por sí sola no alcanza. La conversación, desde luego, no termina aquí.